Vamos a imaginarnos que un médico nos dice que tenemos una enfermedad mortal. Y luego vamos a la farmacia, obviamente para buscar la medicina que nos va a ayudar. El problema es de que encontramos miles de frascos que supuestamente todos prometiendo tener la cura. Algunos son caros, otros más baratos. Unos se miran atractivos, mientras que otros no. Pero solo uno realmente puede darte la salvación o te puede darte el remedio de tu enfermedad. Y creo que cuando miramos las cosas así, de esta manera, la pregunta inevitable que se nos presenta en la mente a cualquier persona es, pues, yo no quiero elegir la equivocada, yo quiero saber cuál es la medicina que me va a curar y que me va a ayudar, porque estoy en un camino de muerte, ¿verdad? Yo quiero saber, y la pregunta es simplemente, ¿cuál? ¿Cuál de estas elijo? Ahora, hay algo muy parecido lo que sucede en el día de hoy cuando hablamos acerca del mundo religioso. Eso es lo que llega a suceder. Lo que llegamos a ver es de que hoy existen miles y miles de grupos que simplemente llegan a afirmar que todos llevan a Dios. Que nosotros te vamos a llevar a Dios, te podemos encaminar hacia el cielo. Y muchos dicen, todos los caminos pueden llegar incluso a extremos de decir que todos los caminos llevan al cielo. No importa cuál elijas, como quiera todos te van a llevar al cielo, te van a llevar con Dios. Pero si todos dicen cosas distintas, ¿cómo pueden todos ser correctos? Y lo que llegamos a mirar en el día de hoy es simplemente que hay confusión en el mundo religioso. Y esa confusión nos lleva a la pregunta más importante dentro de tantos grupos. ¿Cuál es el correcto? ¿Cuál realmente me lleva a Dios? Y por eso llegamos a hacer la misma pregunta. ¿Cuál? ¿Cuál era la medicina que me va a salvar de mi enfermedad mortal? ¿Cuál es la medicina espiritual que me va a llevar realmente a Dios? Y la Biblia nos ayuda a ver con claridad esa pregunta, porque lo que vemos es ¿qué es lo que dice la Biblia con respecto a ese asunto? Y lo que vamos a mirar es de que Cristo nos enseña que hay solamente un solo camino y que ese camino incluso incluye a su iglesia y que esa iglesia se puede llegar a identificar por su singularidad, porque es una iglesia única. Y yo soy seguro que eso me va a llevar al cielo. Y no nos tenemos que quedar adivinando cuál. Y creo que miremos primeramente la naturaleza exclusiva que lleva a Dios. Y otra vez en el mundo religioso quieren llegar a poner ideas en las mentes de las personas, o no importa cuál religión eliges, no importa cuál iglesia llegues a asistir, el punto es de que todos se encaminan hacia Dios. Tal cosa nunca fue dicho en las Escrituras. Y aunque el mundo lo quiere escuchar o no, la verdad es de que solamente hay un solo camino que lleva a Dios. Y aunque muchos pueden decir lo contrario, otra vez, la Biblia es la que nos va a clarificar el asunto. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y cuando miramos en Hechos capítulo 4 y el verso 12, hay algunos textos que vamos a mirar que simplemente nos están diciendo la misma cosa. En Hechos capítulo 4 y el verso 12 dice, y en ningún otro hay
salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. ¿Y de quién está haciendo referencia? Que solo en Cristo podemos nosotros encontrarnos con la salvación que nos va a llevar a Dios. Solamente Cristo. Y si miramos en 1 Timoteo capítulo 2 y el verso 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay solamente una persona que abre esa puerta a Dios. Y si queremos mirar algo más claro en la conversación con Tomás, que tuvo Jesús con Tomás, Jesús le dice esto claramente. Tomás dice, pues no sabemos cuál es el camino que lleva a Dios. Jesús le contesta algo bien sencillo y bien impactante, lo cual muchas veces no es lo que quiere escuchar las personas. Pero lo que Jesús dijo es bien claro. Hay solamente un solo camino que lleva a Dios. Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, si Cristo es el único medio para darnos entrada a Dios, al cielo, ¿qué es lo que implica esto? Que esto excluye cualquier otro medio que pueda ser inventado por los hombres. Porque hay solamente un solo camino. Excluye cualquier otro. No hay otros caminos al cielo. Eso suena como que hay solamente un solo camino. Y si no se está hablando acerca de Jesús, es muy probablemente que no estás en el lugar correcto. Por lo tanto, lo que dice Cristo, lo que Él dice, lo que Él manda y lo que Él llega a establecer, en alguna manera tiene que ver ¿con qué? Con mi encuentro con Dios, con nuestra salvación. El punto por lo cual vino Jesús aquí a la tierra era para ayudarnos a ver con claridad cómo puedo yo llegar al cielo. ¿Cómo puedo yo establecer una relación con mi Creador? Por eso vino Jesús aquí a la tierra. Y Él nos está diciendo claramente que hay solamente un solo camino que lleva a Dios. Cualquier otro camino es totalmente excluido. Y todo lo que Él nos dice tiene que ver con la salvación. En alguna manera. Ahora, y eso nos lleva a hacer otra pregunta. Si Cristo es el único camino, porque lo miramos en 3 diferentes textos, claramente Él es el único medio por lo cual podemos ser salvos. Ahora, si Cristo es el único camino, la pregunta para nosotros y natural debe ser, ¿qué estableció Cristo para guiarnos hacia Dios? Porque Él no iba a permanecer para siempre aquí en la tierra. ¿Qué es lo que Él nos dejó para que nosotros podamos encaminarnos hacia Dios? ¿Qué estableció Él? Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto, Jesús y su iglesia. Y cuando miramos en Mateo capítulo 16 y el verso 18 dice la palabra de Dios, mas yo también te digo que tú eres Pedro. Después de que Pedro llegó a hacer esa gran confesión que tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca o esta verdad que fue proclamado, dice, edificaré mi iglesia, dice Jesús. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y es bien importante porque en el verso 19 llega a relatar que la iglesia y también el reino son palabras intercambiables. Están hablando acerca de la misma cosa. Noten lo que dice el verso 19. Porque así es como lo vamos a usar hoy en esta tarde.
Dice el verso 19, a ti te daré, o es decir, a Pedro te daré las llaves del reino de los cielos. Para introducir el reino, para abrir la puerta al reino. ¿Qué es lo que es el reino? La iglesia. Está utilizando la palabra reino e iglesia intercambiablemente. Está hablando de la misma cosa. Ahora, su reino no sería un reino terrenal como pensaban muchas personas. Cuando Jesús estaba en presencia de Poncio Pilato, ¿verdad? Jesús dijo, mi reino no es de aquí. Mi reino no es de aquí. No estaba hablando de un reino que podían verse con ejército, con muchas otras cosas que estaban acostumbrados a ver. El reino de Jesús iba a ser muy diferente y muy único. Su reino iba a ser un reino espiritual. Y Él iba a reinar en los corazones de los creyentes. En Gálatas capítulo 2 y el verso 20. Es Cristo que mora en mí. Él está reinando en mi corazón. Él está gobernando mi corazón. Por eso cuando nosotros hablamos acerca de la iglesia o acerca del reino, no estamos hablando de esas paredes y necesitamos que parar de referirnos a la iglesia como si fuera las paredes. Estamos hablando de algo mucho más grande, de algo material. Y si llegamos a mirar en Daniel capítulo 2 y el verso 44, ese reino iba a tener un inicio muy visible. Y se llegó a señalar muchos años atrás, aquí en Daniel capítulo 2 y verso 44, uno de los muchos que se llegó a enfatizar. Y dice, y en los días de esos reyes, después de que Nabucodonosor llegó a ver esta grande estatua dividida en diferentes clases de materia, ¿verdad? Oro, plata, bronce, hierro mezclado con barro, ¿verdad? Y lo que estamos mirando, que cada una de esa parte tenía que ver con un reino que se iba a levantar. Los babilonios, el reino de Medo-Persia, luego después el reino de Macedonia, o es decir, los griegos. Y luego después, al final, iba a ser el reino de los romanos. Y dice Daniel, en los días de esos reyes, o es decir, en los reyes de Roma, los emperadores de Roma, dice, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido ni será dejado a otro pueblo. Tengan en mente otra vez más que lo que estaba hablando Jesús no era algo físico. Daniel no está hablando de un reino físico. Debe ser mucho más grande que eso. Los reinos físicos se levantan y se caen. Pero Daniel está hablando de algo que iba a permanecer hasta el fin. Y dice, este disminuirá y acabará con todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Nota lo que dice en Hechos capítulo 2 y el verso 41. Llegamos a mirar que el cumplimiento del reino se lleva a cabo. Y dice en Hechos capítulo 2, tengan en mente lo que dijo Daniel en los días de estos reyes, dice, así que los que recibieron su palabra, cuando Pedro llegó a predicar el evangelio por primera vez, ¿verdad? Porque a él se le dio las llaves del reino, ¿verdad? Cuando él comenzó a predicar la palabra por primera vez, el resultado de eso era que se inició el reino. O sea, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos en aquel día como 3,000 personas. ¿Añadidos a qué? 47 nos dice, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo, y el Señor añadía diariamente a su número. Otras versiones o traducciones, manuscritos, incluye la palabra iglesia. Estaba añadiendo el Señor cada día al número, es decir, a la iglesia, que habían de ser salvos.
Si notan lo que llegó a Jesús decir, yo soy el camino. Nadie va a llegar al Padre sino por mí. Y lo que Él llegó a establecer, todo tiene que ver con ¿qué? Con nuestra salvación, o gira alrededor de mi salvación. Por lo tanto, lo que Él llegó a establecer está directamente ligada con tu salvación y mi salvación. Y eso es la iglesia. Y ahora, para tener un poco de historia, la iglesia fue establecida aproximadamente del año 30 al 33. Jesús nació bajo el imperio de Augusto o Octavio César, aproximadamente en el año 4 antes, lo que nosotros le llamamos antes de Cristo, en el año 4 antes de Cristo. Y si hacemos cálculos aproximadamente, Jesús llegó a vivir como 33 años, estamos mirando quizás más, aproximadamente como en el año 29 o 30, se llegó a establecer la iglesia. Ahora, yo no voy a argumentar si es 33 o no, porque eso no es lo que importa aquí, pero el punto es que aproximadamente si es en el año 30 o 33, como quiera cae bajo el imperio del segundo emperador de Roma, cual era Tiberio César, el hijo adoptado de Octavio. ¿No era lo que dijo Daniel muchos años atrás? Por supuesto que sí. Y ahora lo que estamos mirando es de que todo esto era notorio. Se levantó este reino, se estableció este gobierno donde Cristo iba a comenzar a gobernar en los corazones de las personas. Ahora, ¿por qué es toda esa información importante para nosotros? Eso es clave porque la salvación está ligada con lo que Jesús llegó a establecer. Es importante entender esto. Ahora, la palabra eclesia significa aquellos que han llegado a ser llamados fuera. O es decir, aquellos que han llegado a ser redimidos. Cuando Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi eclesia, está hablando que Él está hablando de personas que iban a llegar a ser llamados fuera de las tinieblas. Aquellas personas que iban a ser redimidos. Y el primer caso que encontramos donde había personas redimidas por la sangre de Cristo era ¿en dónde? En Hechos capítulo 2. Bajo el reinado de Tiberio. Y cuando hablamos acerca de la iglesia, los redimidos, se puede describir quizás de esta manera: aquellos que han sido redimidos del mundo para congregarse delante de Dios. Y déjenme decirles que Jesús, tanto como Daniel y también como Lucas llega a describir en el libro de Hechos, llegaron a siempre hablar acerca del reino como en una manera singular, o es decir, el reino es único. No había nada en el tiempo de Jesús, no había nada en el tiempo de Lucas que iba a llegar a asemejar lo que vino a establecer Jesús. El reino era único. El reino era único. Y desde el inicio Jesús dejó en claro que su iglesia iba a ser única, iba a ser muy diferente. Porque ¿qué era lo que ellos estaban siempre acostumbrados en ese tiempo? ¿Qué era lo que se enfocaba mucho a la gente? Pues la religión que estaba establecida era la religión de los judíos, el judaísmo, ¿verdad? Ellos estaban acostumbrados a mirar esta hermosura del templo, ahora el templo del rey Herodes, ¿verdad? Ellos estaban acostumbrados a ver eso. Ellos estaban acostumbrados que la religión tenía que ser en un solo lugar, allí en el templo. ¿No se acuerdan con la conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana? Mujer, no sabes que un día va a llegar donde no importa si es en ese monte o en este monte. Lo que importa es que adoremos en espíritu y en verdad.
Ese día inició en el día de Pentecostés. Era en ese día. Ya no era el templo, ya no era otras cosas. ¿Qué más miraban en ese tiempo? Esa es una imagen de, supuestamente, el templo de Artemisia, o es decir, Diana, ahí de Éfeso. Estaban acostumbrados en ver el templo del rey Herodes y también el templo pagano, en templos paganos, porque eso era lo que dominaba en el mundo religioso de ese tiempo. Pero Jesús dijo que su iglesia no iba a haber más, que su iglesia iba a ser única, muy diferente que lo que ellos estaban acostumbrados en ver. Nada como lo que el mundo antiguo miraba en la religión de los judíos, como también en la religión de los gentiles. Y déjenme decirles que hoy no es nada diferente, es la misma cosa. La iglesia sigue siendo única. Es muy diferente la iglesia hoy en día con lo que llegamos a mirar en el mundo religioso. Muy diferente. Ahora, si Cristo solo estableció una iglesia, ¿cómo podríamos decir que todas son iguales? ¿Se acuerdan de la ilustración? ¿Toda la medicina era igual? ¿Toda la medicina ofrecía el remedio? No, solamente una. Ahora, si es diferente y única la iglesia de Cristo, ¿cómo podríamos decir que todas las iglesias son iguales? O que todas llevan al mismo lugar, llevan a la persona al mismo lugar. No podemos decir eso. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros, esto provoca otra pregunta en nosotros, ¿cómo podemos nosotros identificar esa iglesia que Cristo fundó? Porque si esa es la única, yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ser parte de eso, porque si es lo que Cristo estableció y tiene que ver o está ligada directamente con mi salvación y mi relación con Dios, yo quiero ser parte de eso. Porque yo quiero ser salvado. Y aquí es donde llegamos a mirar la iglesia que Cristo fundó y su singularidad, que es única. Jesús estableció la iglesia con señales claras para ser reconocidas sobre cualquier otra religión, prácticas o incluso grupos religiosos. Lo pudo hacer en el tiempo del primer siglo. Era muy diferente que lo que practicaban los judíos, el judaísmo. Era muy diferente de lo que hacían en los templos paganos. Y decirles, la iglesia sigue siendo diferente en lo que ella hace en el día de hoy. Muy diferentes que las demás. Y decirles, nomás vamos a hablar acerca de dos características particulares. ¿Cuál es la iglesia que Cristo estableció? ¿Verdad? Y pues lo que nos ayuda es mirar y analizar primeramente la adoración de ella. ¿Verdad? Hay muchas cosas que podemos llegar a señalar lo que hace la iglesia única en el mundo religioso de hoy. Pero creo que con dos podemos ver con claridad las cosas. Primeramente en su adoración. En cuanto a la alabanza, dice Colosenses capítulo 3 y el verso 16, dice, la palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándoos los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia en su corazón. Una de las cosas que llega a resaltar y lo que hace la iglesia única en este mundo religioso que está muy diverso, con muchas diferentes cosas, es de que la iglesia verdadera del Señor nunca llegó a usar instrumentos en su adoración. Desde el día que Jesús la estableció, en el día de Pentecostés, hasta el día de hoy, la iglesia verdadera no va a usar instrumentos en su adoración.
Dios busca corazones que canten con alegría a Él, a Él, no instrumentos que tocan. ¿Qué tan habilidosos somos en los instrumentos? Dios no quiere eso, Él quiere ver tu corazón. Es algo mucho más grande que las emociones y que el sentimiento que sentimos el momento que uno toca una cuerda. Estamos hablando qué es lo que tienes dentro de tu corazón. Y eso es lo que Cristo y Dios quieren ver. No solamente eso, en cuanto a la ofrenda, llegamos a mirar en 1 Corintios capítulo 16, y el verso 1 y el 2, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la misma manera que ordené a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes guarde algo en su casa, atesorando en proporción a cómo esté prosperado, para que cuando yo llegue no haya entonces que levantar ofrendas. Lo que llegamos a mirar, y podemos leer en 2 Corintios 9, 17, lo cual llega a añadir, según hayamos prosperado, ¿verdad? Y con el corazón también, con alegría, dando con alegría. Y el punto es, ¿por qué llegamos a guardar y dar? No de vez en cuando, no cada vez que nos congregamos, sino cada primer día de la semana. Debemos de dar según hayamos prosperado, con alegría en el corazón. No el diezmo, como se demanda hoy en día. Damos de esta manera porque eso es lo que encontramos en las Escrituras. Eso es lo que hace única la iglesia del Señor. Damos con alegría porque Dios con alegría dio a su Hijo. Y Dios no nos está pidiendo nuestro Hijo hoy en día. ¿Cuánto más deberíamos de dar nosotros con alegría a nuestro Señor? La tercera cosa es la Santa Cena. En Hechos capítulo 20 y el verso 7 dice la palabra de Dios. En Hechos 20 y el verso 7 dice, el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo comenzó a hablarles porque había de partir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Cada primer día de la semana se reunía la iglesia en asamblea para partir el pan, o es decir, para participar de la Santa Cena. Llegamos a mirar 1 Corintios capítulo 11 y el verso 27 y el verso 28 también hace relación que cada uno tiene que estar meditando, haciendo memoria al tomar el pan y el jugo. Hacemos esto cada semana. ¿Por qué? Porque Dios dio a su Hijo. Y cada semana queremos recordar eso. Me ayuda a apreciar lo que Dios hizo por mí. Y hay muchos hoy en día que lo hacen, no cada semana, menos de eso. Una vez al año. Eso no importa, lo que importa es lo que dice Dios. ¿Cuándo debemos de hacerlo? En parte de eso también llegamos a mirar la organización de la iglesia, que es bien importante. La organización de la iglesia que llega a demostrar su singularidad. Y cuando hablamos acerca de su organización, también podemos incluir la idea de la autonomía. Cada iglesia local es autosuficiente por sí misma, se sostiene sobre la verdad de Dios. Y lo que llegamos a mirar es en Apocalipsis capítulo 1 y el verso 12 al 13, dice, di vuelta, Juan, para ver la voz que hablaba conmigo, y habiéndome vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y dice, ¿y quién estaba en medio allí? Y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con vestidura que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Lo que estamos mirando en este retrato es Cristo en medio, y alrededor de Él están 7 candeleros, independientes el uno del otro. En el verso 20 de capítulo 1 nos da a entender que los 7 candeleros representan ¿qué? Las iglesias. Y si notan en el capítulo 2 de Apocalipsis, en el capítulo 3, que cada carta fue escrita a una iglesia local. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Laodicea, la iglesia de Tiatira, de Filadelfia.
¿verdad? Porque cada una de ellas era independiente de la otra. Lo que estaba sucediendo en Éfeso no lo iba a ser castigado la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Y eso es lo hermoso acerca de la organización de Dios en cuanto a la iglesia. Cada iglesia es autosuficiente, puede lograr sostenerse y defender la verdad de Dios. Y no solamente eso, llegamos a añadir la idea también de ancianos, diáconos y evangelistas y miembros dentro de la congregación local. Todo eso es bien importante. Y es lo que hace única la iglesia. Muy diferente que las demás. En Filipenses capítulo 1 y el verso 1 dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Y aquí llegamos a encontrar todo lo que conlleva una organización dentro de la iglesia. Hombres sirviendo como evangelistas, hombres sirviendo como ancianos, como diáconos, y la membresía trabajando juntamente con cada uno de ellos. Cada iglesia necesita a alguien que esté edificando. Ahí trabaja el evangelista. Cada iglesia necesita a alguien, hombres que están calificados para supervisar y gobernar y tomar decisiones para la iglesia, de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí están nuestros ancianos, nuestros pastores. Cada iglesia necesita hombres que están atendiendo las necesidades dentro de la iglesia local. Ahí sirven los diáconos. Y cada iglesia necesita miembros para que la iglesia pueda continuar adelante trabajando juntamente con cada uno de estos oficios. Cada parte cumple su rol bajo la dirección suprema de Dios. Y ahora, aunque hay más cosas que podemos hablar, creo que estas dos llegan a resaltar en este mundo religioso para mostrar la singularidad de la iglesia que Jesús llegó a establecer. Y nos ayuda a poder identificar claramente, esta sí es la iglesia que Dios estableció, que Cristo estableció. La iglesia no se inventa reglas propias, simplemente hace lo que Cristo mandó, lo que Cristo nos pide. Ahora, ¿son todas las iglesias iguales? No, no son. ¿Todas adoran de la manera que Cristo ordenó? No. ¿O todas están organizadas de esta manera? Y la respuesta es no. Entonces, el punto es de que no podemos seguir a tradiciones humanas, sino seguir lo que llegamos a encontrar en el patrón bíblico, lo que nos enseña Cristo. Y así podemos nosotros identificar su iglesia. La pregunta que iniciamos esta lección, ¿cuál? Sigue siendo la misma. ¿Cuál? ¿Cuál camino vas a seguir? ¿Cuál voz vas a escuchar? ¿La de Cristo o los de los hombres? ¿Cuál iglesia seguirás? ¿La que Cristo fundó o la que hombres levantaron? La Biblia responde con claridad sobre este asunto porque tiene que ver con nuestra salvación. Hay un solo Salvador, es Cristo. Hay una sola iglesia que Cristo estableció. Y hay un solo camino de obediencia y adoración que lleva a Dios. No hay nada más. Hoy no se trata de religión por tradición o por comodidad. Se trata de salvación. Yo no puedo mentirle a nadie que todas las iglesias son iguales. Eso no es cierto. Porque no encuentro eso en las Escrituras. Cristo ya estableció el camino, la iglesia y las señales para poder reconocer su iglesia verdadera. El punto es de que no debemos de dejarnos que la confusión del mundo
nos robe de la claridad de la palabra de Dios. ¿Voy a seguir a Cristo, a su iglesia y su camino? ¿O voy a seguir algo más? Porque hay solamente un solo camino que guía a la salvación. Podemos finalizar con esta pregunta. ¿Vendrás a Cristo y ser parte de su iglesia? Esperamos que sí. Si alguien quiere tomar esa decisión hoy, le invitamos que lo haga. Mientras que entonamos esta invitación, gracias por su atención.